Y bueno, de nuestra realidad política pasamos a nuestra vida de telenovela, aunque en algunos casos resulta muy parecida. Desde la semana pasada en el Museo Nacional hay una muestra llamada Historia de Telenovela, con 10 títulos que marcaron la historia del país y de nuestras regiones. Algunas de esas telenovelas tienen un nombre propio. Carlos Muñoz, uno de nuestros más grandes actores. Con él, Darío Fernando Patiño recorrió caminos inolvidables como los de Caballo Viejo, San Tropel y Pero sigo siendo el rey. Darío Fernando Patiño entra al radar. Don Carlos Muñoz, en una muestra de telenovelas que han hecho historia, de 10 telenovelas, 3 fueron protagonizadas por usted. Usted hizo historia de muchas maneras, pero además con 3 telenovelas. ¿Cómo se siente? Me siento muy feliz porque afortunadamente la gente no las olvida. Uno, y en una carrera tan larga como la mía, de más de 50 años en la televisión, pues yo he hecho millones de cosas. Que en esa etapa se hayan hecho novelas que le gusten tanto a la gente, que se hayan grabado en forma indeleble en la memoria de millones de colombianos, es una satisfacción inmensa, muy, muy grande, porque todos los días me hablan de estas novelas. ¿Qué tenían esas telenovelas para que se hayan quedado de esa manera? Yo creo que tenían, le daban la opción al televidente, a la gente, de tener una alternativa distinta a la realidad angustiosa que hemos venido viviendo desde hace más de 50 años en el país. Y mostraban un aspecto amable del país, de las regiones del país, de la costa nuestra, del valle, de Antioquia, con historias sencillas, que no agredían a nadie, que la podían ver en familia desde el niño más pequeño, el adolescente, el adulto, el mayor, todos en forma agradable y tal. Sí, aquí se habla de que exaltaron la región y mostraron un país plural. Sin embargo, la primera suya de esta muestra, cronológicamente, Pero sigo siendo el rey, es como una mexicanada dentro de Colombia. Darío Fernando, hay lo siguiente. Esa novela la escribió David Sánchez Juliao después de haber hecho un estudio muy profundo y de haber vivido más de un año en México, estudiando la idiosincrasia del pueblo mexicano, sus antecedentes, su folclore, todas las cosas. La trajo acá, Marta Bosio hizo una adaptación realmente maravillosa, porque fue de las primeras novelas que tuvo, digamos, en forma notoria, evidente, el humor. Ahora, siendo como tan distante, podríamos decir, lo que tú bien has dicho, que no marcaba ninguna región colombiana, yo diría que las marcaba todas. Porque si hay algún país que tenga un ascendiente grandísimo y que tenga una identificación y una hermandad, ha sido México. En Sigo siendo el rey, a usted le tocaba hablar como en canciones, ¿no? Había una escena, por ejemplo, me acuerdo ahora que lo mencionas, donde mi hija, que era Mariluz, yo había tenido una tragedia con la mujer y tal, y entonces... Adán Corona, ¿no? Adán Corona, muy triste, deshecho el hombre, y ella quería consolarme, y me decía, no, papá, no te pongas así, mira que tú vas a superar esto, vamos a salir adelante, el mundo sigue, qué sé yo, me daba lo que le puede decir una hija a un padre que lo ve atribulado con una gran pena de amor. Y yo le contestaba algo así como que, no, hija, no. Para de hoy en adelante, el amor no me interesa. Seguiré por todo el mundo con mi dolor y mi tristeza. O sea, y le contestaba con el gran secreto. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantar. Exactamente, el gran secreto es que la novela fue hecha en serio. La novela la dirigió mi amigo Julio César Luna con un gran acierto, pero fue hecha absolutamente en serio. Y después usted se transforma completamente de ser ese viejo gamonal enamorado y se convierte en el padre Pío V, un padre en un pueblo costeño muy, muy cálido, muy, muy caluroso, que Pío V también tenía una manera particular de hablar.
Sí. Muy refranero. El Padre Pío V, esa novela, que es la reproducción de la vida de un pueblo guajiro, que se llama San Juan del Cesar. Ketty Cuello escribió la novela, se hizo la adaptación para televisión, y entonces el Padre Pío V Quintero, nombre que le puse yo, creo que ese personaje caló tan hondo en el público, en el gusto del público, por algo esencial. Era un ser humano, así de sencillo. Un curita de pueblo con todos los errores, con todos los defectos que puede tener un ser humano, como los tenemos todos, pero era un hombre de principios, un hombre decente, un hombre honesto, un hombre que de verdad quería servir a la comunidad, pero lo hacía naturalmente, no lo hacía obviamente para ganarse nada, y él era como era. ¿Y recuerda textos de Pío V que usaba mucho refrán, citas, ¿no? Sí, decía cosas muy comunes. Me acuerdo mucho de algo que era su forma un poco característica de saludar, porque la gente en la calle me lo recuerda. Yo a veces voy por la calle y alguien me dice, Ave María Purísima, sin pecado concebida, María. O sea, que era una forma en que él llegaba a las casas y saludaba y le contestaban. Y después cuelga la sotana y nuevamente vuelve a ser viejo, enamorado, seductor, Epifanio del Cristo. Epifanio del Cristo Martínez. Tal vez la telenovela de mejor texto que se haya podido hacer en toda la historia, ¿no? Indiscutiblemente, yo pienso que sí, dio pie para que todas las universidades hicieran estudios profundos de los textos magistrales, diría yo, de Bernardo Romero Pereiro, ese gran hombre de la televisión que tuvimos y con quien yo tuve la suerte de trabajar bajo sus órdenes y con sus libretos en infinidad de cosas. ¿Cómo eran esos textos, Carlos? Primero, para un actor dificilísimos, pero eran hechos para usted. ¿Cómo eran? Yo creo que los textos de Caballo Viejo, que escribió Bernardo, es que se dan muchos aspectos, se dan muchas cosas. Las historias de Caballo Viejo, todas las anécdotas y toda esa cosa macondiana y mágica y que la gente pensaba que como de García Márquez, como de eso, lo suministraba a Bernardo José Luis Garcés. Le nutría a Bernardo de toda esa magia, de ese Macondo, digamos. Y Bernardo tenía la capacidad de recibir todo eso y convertirlo en historia, en textos y de llevar la trama de una novela. O sea, que es un trabajo magistral. Y aparte de eso, de hacerlo con ese purismo del manejo del idioma, siendo costeños la mayoría de los personajes, pero era una cosa realmente muy bien hecha. Bernardo se dio el lujo de hacer una cosa que es un experimento. Hizo un capítulo donde un solo personaje llevaba la palabra, duraba, si no estoy mal, 24 minutos, un capítulo de media hora, y en esos 24 minutos Epifanio del Cristo Martínez arrancaba el capítulo, él tomaba la palabra y hablaba con todos los personajes puestos en la gran sala de su casa costeña, y empezaba a recorrer y a hablarle a todos, y a uno y a otro y a otro. Y terminaba después de 24 minutos y nadie había hablado nada, solamente Epifanio del Cristo. ¿Era en una sola toma, Carlos? ¿Usted hizo ese texto en una sola toma? Tratamos de hacerlo lo más fluido posible. Yo creo que se cortó un par de veces. Carlos, usted después de hacer estas novelas históricas, no sé si me equivoco, pero era tal vez el actor mejor remunerado de Colombia también, decidió hacer una pausa e irse a la política. ¿Usted se arrepiente de haber hecho esa pausa? Para nada. Viví unas experiencias realmente valiosas a nivel personal, a nivel profesional. Aprendí mucho, vi el país de otra manera. No me arrepiento. ¿Se cansó de la actuación en un momento? No, nunca me he cansado de la actuación. Y la prueba es, yo digo siempre que yo nací actor y moriré siendo actor. Yo sí cobraba bien, nunca tanto como para hacer una
fortuna, y no hablemos de fortuna, un ahorro importante en la vida, pero vivía bien con mi familia y sin angustias, digamos. Pero no fue el aspecto que me desveló realmente nunca. Y quizá por eso no me preocupé en ese aspecto. Pero se demoró en regresar un poco, ¿no? Sí, yo pensé que una vez terminada mi función como empleado público, iba a tener muchas ofertas y no fue así. El medio en ese tiempo había cambiado, había evolucionado mucho. Me tocó esperar un tiempo para que alguien volviera a interesarse en el trabajo mío y bueno, poco a poco fui integrándome nuevamente y aquí estoy otra vez. Pues Carlos, es un placer para mí haber conversado con usted en este escenario, con el fondo de la historia que usted construyó. Gracias, Darío Fernando, para mí un placer muy grande, una satisfacción inmensa saber que una institución tan trascendentalmente importante como el Museo Nacional de Colombia sea una entidad viva. Creo que vamos a tener muy pronto de regreso a Carlitos Muñoz en nuestras pantallas.